y como es importante hacer antes que empecemos el tiempo de nuestra escuela dominical. Amén. Señor, gracias te damos, Padre, por otro día, otro domingo más en tu casa. Señor, bendice este tiempo de enseñanza, de escuela dominical. Señor, trae con bien a aquellos hermanos que vienen en camino, apresura sus pasos, Señor, para que juntos podamos crecer, Señor, en el entendimiento de tu santa palabra. Dame sabiduría, Señor, dame que sean tus palabras, Señor, en mí para poder comunicar el mensaje con claridad, Señor, y con precisión. Bendice este tiempo, Señor, y prepara nuestros corazones durante todo este día de adoración a ti. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como recordarán, la semana pasada comenzamos a hacer nuestro estudio en la carta a los Filipenses, ¿ok? La carta a los Filipenses. Y fue necesario, para que tuviésemos un poquito de contexto, ir a Hechos capítulo 16, donde pudimos ver cuál fue el propósito del Señor de mandar a Pablo, ¿verdad? Y a Silas en aquel momento, junto con esa labor, ¿no? con ese ministerio que tenían. Y sin ellos medirlo o calcularlo, iba a nacer una iglesia en esa región en Filipos, ¿ok? Y hablamos de tres personajes específicos que podemos decir que fueron los primeros creyentes en esa región, como fue en este caso Lidia, como fue aquella muchacha que también fue liberada, ¿no? de esa posesión demoníaca que tenía con sus amos, y como lo fue también el carcelero. Pero recuerden que no solamente fueron ellos, fue Lidia y también su familia, fue el carcelero también su familia, o sea que de allí partió un buen grupo de creyentes, y es a donde Pablo entonces remite su carta unos 10 años después de aquel momento en Hechos capítulo 16. Entonces comenzamos por supuesto nuestro estudio hoy en día en la carta a los Filipenses, otra vez en el capítulo 1. Y lo que primero quiero que entienda usted como contexto es que Pablo, a través de esta carta, va a hablarles a los creyentes acerca de la importancia del gozo en la vida del cristiano, ¿ok? El gozo que lamentablemente el mundo no entiende y tampoco puede disfrutar, porque no tienen al Señor en su corazón, no tienen al Señor que da vida eterna, no tienen al Señor que satisface las necesidades más profundas del alma de la persona. Por eso usted puede ver gente muy rica, gente con mucho dinero, gente con mucha fama, y se termina quitando la vida. Gente muy reconocida en el mundo, gente que tiene títulos, diplomas que son reconocidos, y al final dicen que su vida no tiene sentido. Bueno, precisamente eso, no tienen el gozo del Señor, no tienen contentamiento. Entonces, Pablo va a hablarle a los creyentes que sin importar las circunstancias, sin importar el tema de lidiar con las personas, sin importar el tema de tener que lidiar con este mundo en el que nos encontramos, el cristiano debe tener gozo siempre. Y entonces el versículo 1, que lo mencionamos muy por encima la semana pasada, comienza diciendo Pablo y Timoteo. Si usted ha estudiado otras cartas del Nuevo Testamento, como la carta a los Corintios, la primera, la segunda, si ha estudiado la carta a los Efesios y aún la carta a los Romanos, usted se va a dar cuenta que normalmente el apóstol siempre comienza con un saludo diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿ok? Y en efecto Pablo era apóstol. El punto es que Pablo utiliza una manera diferente de presentarse acá en la carta a los Filipenses. Y muchos concluyen en que se trata de que Pablo está mandándole una carta en un tono más familiar, en un tono de más coinonía a estos hermanos. No significa que los demás hermanos en Roma o en Éfeso no eran hermanos, claro que eran hermanos, pero Pablo tenía un vínculo especial con los creyentes de Filipos. ¿Por qué razón? Porque eran hermanos que entendían claramente el ministerio del apóstol y eran hermanos que estaban apoyando a Pablo no solamente en oración, también lo estaban apoyando inclusive económicamente. Porque bueno, gracias a Dios, para bendición, los hermanos en Filipo era una iglesia muy generosa, muy dadivosa, y ellos sabían que esa generosidad tenía que ir a donde debía, ¿no? No solamente ellos estar tranquilos y felices, sino
enviar ayuda a los más necesitados, y en este caso el apóstol Pablo, mientras se encontraba en prisión, aún recibía también apoyo de estos creyentes. Entonces dice Pablo y Timoteo. Yo creo que usted en algún momento, ¿verdad?, ha pasado por Hechos capítulo 16 y ha escuchado algo acerca de Timoteo. De hecho, la primera vez que en el Nuevo Testamento se menciona a Timoteo es en Hechos también capítulo 16. Si quiere puede acercarse un momentico allí solamente para darle algunos detalles. Hechos 16, versículos del 1 al 3, para que usted sepa nada más unos pocos detalles acerca de Timoteo. Dice la Escritura: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, escuche, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, lo que podemos ver acá de historia que nos muestra aquí la Escritura es que Timoteo, a pesar de que era un muchacho joven, algunos estiman que su edad era 20, 21 años, no pasaba de allí, había sido criado por su mamá, ¿ok?, y por su abuela. Había sido instruido en los caminos del Señor. Y de hecho era tal el testimonio de este chico que vemos aquí en la Escritura que los hermanos que estaban con él daban buenas referencias de él, daban buen testimonio de él. Fíjese lo importante de estar en una iglesia, ¿no?, y de usted conducirse como un cristiano correcto, porque la gente va a dar buena referencia de usted. Y por eso, aunque Timoteo era un muchacho joven, eso no era una excusa para que Timoteo viviera una vida en libertinaje, ¿no? O decir, bueno, es que él está joven, hay que entenderlo. Es que él es un muchacho, esas cosas pasan. Él ya más adelante va a madurar. ¿Ha escuchado gente expresándose así? Inclusive los padres. Esas son etapas. Sí, pero el Señor nos manda a instruir, a corregir, a disciplinar si es necesario. Porque hay un adversario que está tras nuestros hijos, que está tras nuestros sobrinos, tras nuestros hermanitos, y ese no está jugando. Y da la Escritura el testimonio de que su mamá era una mujer creyente, era una judía creyente, y que en efecto muchos concluyen que cuando Pablo visita estos lugares es donde la mamá de Timoteo y su abuela terminan de entender con más claridad el Evangelio, ¿ok?, entendiendo el propósito de Cristo, por qué vino a este mundo, por qué fue necesario que muriera en la cruz, que fuera sepultado, que resucitara. Y ellos entendieron con más claridad el Evangelio. Y este joven Timoteo, dice la Escritura, de que era de buen testimonio, a pesar de que su padre era griego. ¿Por qué la Escritura nos da este detalle? Porque nos muestra de que la madre de Timoteo, a pesar de que ella era una judía creyente, tomó la decisión de unirse a un hombre que no era de la misma fe. ¿Ok? Entonces, evidentemente había un matrimonio con conflicto. Un padre que no quería saber nada de la fe judía, o por lo menos en la Escritura no tenemos un testimonio de que más adelante él se haya arrepentido, pero sí tenemos una madre piadosa. Y esto nos deja una buena referencia de que cuando aún dentro de un hogar existe una división porque uno de los dos cónyuges no es creyente, el Señor puede trabajar en los corazones de sus hijos debido a la piedad de ese padre o de esa madre. ¿Ok? No es una situación fácil, porque sabemos que hay oposición, porque sabemos que hay molestia, incomodidad, pero aún así esta mujer trabajó tanto en instruir al joven Timoteo en los caminos del Señor que el muchacho siguió el ejemplo, el muchacho creyó con convicción, fue salvo. Y de esta manera Pablo, cuando conoce al joven Timoteo, no solamente reconoce el testimonio, sino que dice, este muchacho tiene potencial. Este muchacho no podemos dejarlo sentado en una silla nada más. Él tiene que servir, tiene que aprender a hacer más para el Señor. Y Pablo literalmente lo adoptó como si fuera su hijo.
¿Ok? De hecho, usted va a ver en la segunda carta a Timoteo que Pablo se refiere a Timoteo como mi hijo. No solo hablando en un sentido espiritual, sino que prácticamente fue su discípulo. Por eso es que usted ve que en el cristianismo es normal utilizar, cuando se habla de una persona que está siguiendo el legado de otra, no, ese es su Timoteo. De allí es donde viene esa expresión. Entonces, Timoteo fue prácticamente allí el discípulo directo del apóstol Pablo, y que de hecho no solamente estaba conociendo lo que era el ministerio apostólico, sino que él se estaba preparando porque también este joven más adelante iba a estar a cargo de una de las iglesias y la iba a pastorear. Entonces solamente le daba allí ese detalle para que lo tuviese de introducción. Y entonces Pablo empieza en el primer versículo diciendo Pablo y Timoteo. Qué interesante esto, hermano, porque evidentemente el que está escribiendo la carta es el apóstol Pablo, no Timoteo. Pero imagínense el regocijo o la alegría de Timoteo de ver que Pablo lo estaba considerando como a un hermano más, como a un hermano en el mismo nivel. Es algo de bendición. Y que en parte Timoteo también sabía lo que eran los padecimientos o las persecuciones que Pablo estaba viviendo. Y dice siervos de Jesucristo. Ahora bien, siervos de Jesucristo, yo sé que en algunas porciones de la Escritura la palabra siervos se refiere a personas que son criados, personas que están atendiendo a sus amos en las casas, pero aquí literalmente la palabra siervos es la palabra esclavos. ¿Okay? La palabra esclavo, que sencillamente es vivir para hacer lo que su amo desea. Y por supuesto su amo es Jesucristo, su amo es el Señor. Y Pablo no se avergonzaba de esto. De hecho, en estos tiempos, muchas personas que quieren el título de apóstol. No, yo soy el apóstol tal. No, yo soy el profeta tal. No, yo soy el obispo tal. Y ojo, la palabra obispo, aunque no es tan común, es igual a la de pastor. Pero muchos como que quieren una posición de renombre. No, dígame reverendo tal. O llámeme ministro tal. Y está bien, son adjetivos que se pueden utilizar para calificar. Pero aquí Pablo no tenía problemas en decir yo soy esclavo de Jesucristo. ¿Ok? Siervos inútiles somos. Y todos podemos reconocer que si había un hombre ilustre en el cristianismo, ese era el apóstol Pablo. Pero vemos que no hay jactancia, no hay prepotencia. Y esas son cosas que nosotros tenemos que aprender. En una ocasión llaman a aquel misionero llamado Hudson Taylor, un hombre que Dios utilizó de una manera muy grande, especialmente en China, levantando iglesias, levantando escuelas y por supuesto levantando misioneros por todo el mundo. Era un hombre que si usted ve su currículum, usted dice, este fue un hombre que Dios utilizó en gran manera. Y un día lo invitan a un lugar a predicar y entonces la persona que está haciendo la introducción empieza a dar una serie de detalles de los logros de este misionero. Y yo me imagino que él lo hizo en el buen sentido de la palabra, no para elevar el ego, sino que quería reconocer que ese hombre que estaba allí no era cualquier persona. Y este hombre, después que pasa toda la pompa y la introducción y todo lo demás, el hermano Hudson Taylor se levanta del púlpito y le dice, hermanos, gracias, pero entiendan algo, yo solamente soy un servidor de Cristo. Y ya. O sea, el hermano lo que quiso fue poner las cosas en su lugar. O sea, decir, hermano, yo agradezco que ustedes sepan todo esto, pero no me lleven más allá de donde yo tengo que estar. Yo soy un servidor de Cristo. Humildad. Y dice el versículo 1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y recordábamos, ¿verdad?, la semana pasada, de que Pablo llama a los cristianos santos. No como ahora, que supuestamente el médico de los pobres allá en Venezuela, llamado José Gregorio Hernández, ahora lo han puesto en una posición de santo. Interesante, ¿no? Pero usted no tiene que ser un José Gregorio Hernández ni una Madre Teresa de Calcuta para ser considerado santo. Usted, al ser un hijo de Dios, al ser renacidos, ¿ok?, de una simiente incorruptible, al ahora usted ser hijo de Dios por lo que declara la Escritura, la palabra del Señor lo llama a usted santo, que significa que usted ha sido
consagrado, ha sido tomado, sacado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, para que ahora usted pueda anunciar las verdades de aquel que lo salvó. ¿Ok? Eso mismo que nosotros estábamos haciendo ayer cuando fuimos a evangelizar. No es porque nosotros seamos superiores o mejores que los demás, pero el Señor nos rescató y nos mandó a hacer el trabajo. Y estábamos allí entregando tratados, hablando con quien podíamos, tratando de ganar a las personas para Cristo. Pero nos llama santos en un sentido posicional. No porque usted sea impecable y usted no vaya a pecar, pero le llama porque usted ha sido escogido para vivir una vida en santidad para el Señor. Y dice por eso a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Ok? A todos los santos en Cristo Jesús. Por eso es lo importante, ¿verdad?, de que nuestra vida esté en comunión con el Señor. Y dice a los que están en Filipos, en aquel momento, ¿verdad?, los creyentes que vivían en esta región. Dice, con los obispos y los diáconos. Qué interesante que la iglesia empezó a trabajar. La iglesia se fundó, pero no se quedó estática. Inmediatamente empezó a crecer. Y eso llevó a que fuera necesario que nuevos obispos o pastores se levantaran en la iglesia, e incluyendo a los diáconos. Ve lo importante de ese liderazgo dentro de la iglesia. Una iglesia no puede andar sin ese liderazgo ya establecido en la Escritura, de pastorado y de los diáconos, que están allí remando esa grey del Señor. Y algo interesante, hermano, los requisitos que se buscaba para los diáconos eran requisitos de alto calibre, ¿ok? Eran personas que tenían que tener buen testimonio, eran hermanos que tenían que estar llenos del Espíritu Santo, como usted puede leer allí en el libro de Hechos cuando era necesario, ¿verdad?, para los apóstoles decir, mira, no es así que dejemos nosotros la oración y el estudio de la palabra para atender las mesas, o en pocas palabras, para atender las necesidades de la iglesia. Vamos a buscarnos a 7 varones de testimonio, y allí entonces buscaron los diáconos. Entre esos estaba Esteban, que murió como mártir, ¿verdad? Y usted puede ver la defensa de Esteban en el Evangelio, y usted sabe que Esteban no era un principiante ni un neófito. Esteban conocía muy bien la Escritura, era un verdadero creyente. Entonces la iglesia en Filipos tenía ya obispos y diáconos. Y el saludo que caracteriza muchas veces a Pablo en sus cartas: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Recuerdo de hecho que el pastor hace unos meses atrás predicó precisamente un mensaje acerca de esto, titulado así: gracia y paz. Y pasamos por muchas cartas del Nuevo Testamento, viendo cómo Pablo tenía de costumbre saludar a los hermanos de esa manera: gracia y paz a vosotros. Imagínense qué saludo tan bonito. Yo sé que normalmente nosotros saludamos al hermano y le decimos: Dios te bendiga, Dios te guarde, o bendecido día, hermano. Sí, ese es el vocabulario común de nosotros, pero gracia y paz, un saludo bíblico de un creyente a otro. Versículo número 3, y mire que hay un título allí en su Biblia que dice: oración de Pablo por los creyentes. Siempre el tema de la oración es frecuente en el Nuevo Testamento y en toda la Escritura, pero en el Nuevo Testamento lo vemos mucho. Dice la Escritura: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Entonces, la primera característica que vemos acá de esta oración por Pablo era que Pablo hacía oraciones constantes al Señor y siempre se recordaba de todos los hermanos que se encontraban allí en Filipos. Como le digo, era una iglesia que tenía un vínculo especial con el apóstol Pablo. No solamente porque en cierta manera fue fundada por él, sino porque estos hermanos, en muestra de agradecimiento, le estaban realmente ayudando a él en muchas de las cosas que estaba pasando. Y dice: rogando con gozo por todos vosotros. ¿Por qué rogando con gozo? Porque usted sabe que Pablo en aquel momento estaba encarcelado. Y Pablo muchas de estas cartas las escribió estando preso.
pero aún así rogaba con gozo. No lo hacía como quejándose, no lo hacía como mostrando que estaba decepcionado de Dios, porque cómo era posible que si él estaba sirviendo más al Señor que otros, estaba padeciendo más. Pareciera incongruente, ¿verdad? Pareciera paradójico. A veces nosotros mismos pensamos y decimos, hermanos, yo no sé por qué esto me está pasando, porque ahora yo quiero ser más fiel al Señor, quiero obedecerle más, quiero hacer más para Él, y estoy ahora encontrando más oposición y ataques. Yo creo que a todos nos ha pasado esa experiencia. Y lamentablemente a muchos nos ha pasado por la mente pensar, oye, pero Dios parece que no me está considerando. Parece que el Señor no me está pagando como debiera, porque asumimos que mayor obediencia es ausencia de problemas. ¿Ok? Creemos que como estamos siendo más fieles al Señor, las cosas todas nos van a salir bien. Pero no fue lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo. Cuando el Señor llama al apóstol Pablo al ministerio, ¿qué es lo que el Señor dice acerca de Pablo? Dice, ve porque instrumento escogido me es este. Y dice, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y usted dirá, no me gusta ese llamado. No, ese llamado como que no me cuadra, Señor. Pero no me quiero adelantar porque vamos ahí paso a paso. Pero en este mismo capítulo 1, en el versículo 29, Pablo escribe, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Imagínese usted. Hermano, por eso es que cuando alguien predica y le dice a alguien que cuando crea en Cristo sus problemas van a desaparecer, eso es un falso evangelio. Sus problemas no van a desaparecer. La solución a la eternidad sí se iba a solucionar, pero no significa de que ahora todo va a ser maravillas. ¿Ok? Y hay gente que predica eso para tratar de ganar gentes, para que la gente se quede en sus iglesias. No, ven acá y mira, Dios te va a guardar y nada te va a pasar. Y hermano, no estamos siendo contrarios a la Escritura. La Biblia declara de que el Señor guarda a sus hijos, los bendice, los protege, pero muchas veces el Señor permite que usted pase por dificultades para procesarlo, para probar su fe. Y muchas veces nosotros no somos obedientes y esa desobediencia lleva a consecuencias de las cuales no siempre el Señor nos va a librar. ¿Ok? Entonces allí es donde nosotros tenemos que ser siempre objetivos de qué es lo que la Escritura enseña. Porque si al caso vamos, hubo hombres más espirituales y más piadosos que nosotros y sufrieron más que nosotros. Así que pareciera todo lo contrario, ¿verdad? Mientras más servimos al Señor, más padecimientos tenemos por causa del nombre. Y dice la Escritura, hermana, ¿usted quiere comentar algo? Amén. Y esas palabras no las dijo el apóstol Pedro o Pablo, que igualmente pudieron haber sido respaldadas por la iglesia. Las dijo el mismo Señor. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en otra porción el Señor Jesús le declara también a sus discípulos, el siervo no es mayor que su Señor. O sea que si a Él le hicieron todas esas cosas y terminaron clavándolo en una cruz, ¿qué le espera a sus seguidores? ¿Ok? Así que completamente de acuerdo, hermana, con su participación. Dice el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Fíjese, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y estamos hablando, hermano, de que ellos entendieron la gracia de Dios. Yo me imagino todos los cristianos allí de tantos trasfondos culturales y paganos que ahora eran salvos por la gracia de Cristo y todos estarían diciendo, ¿de dónde el Señor me sacó? Así como muchos de nosotros pudiésemos dar un testimonio, ¿verdad? Y decir, bueno, hermano, mire, yo cuando era joven, cuando yo no conocía al Señor, yo vivía de esta forma y hacía esto y lo otro y me avergüenzo de las cosas que hacía. Pero
hoy por hoy soy hijo de Dios. El Señor me cambió, transformó mi vida. Y de la misma manera los cristianos en Filipos hacían lo mismo. Gente sacada, hermanos, del ocultismo, de idolatría a dioses paganos, de inmoralidad sexual y tantas cosas pervertidas que se hacían en aquel tiempo en estos pueblos que no conocían al Señor. Pero lo interesante es que ellos conocían al Señor y a la vez estaban dispuestos a que ese evangelio se siguiera propagando. Porque yo me imagino que Pablo, con todo el tiempo que tuvo para instruirles en la fe y para poder, vamos a decir, pastorear en ese tiempo que tuvo ese lugar, Pablo habrá contado acerca de sus viajes, de sus misiones en otros lugares de Asia, y les habrá hablado a ellos de cómo el Señor obró en esas vidas. Y estos hombres dijeron, esto tiene que continuar. O sea, eso fue la instrucción de Dios desde el principio. Por tanto, id y predicad a todas las naciones. Y Pablo fue allí el pionero con los gentiles. Sin embargo, no significa de que eso debía cesar. Y por eso estos hermanos estaban tan integrados en la evangelización, no solo local, sino también exportarlo. Y es lo que hacen las iglesias, o lo que deberían hacer las iglesias. ¿A qué me refiero? Físicamente estamos aquí, pero nuestro alcance puede ser fuera de estas fronteras, en otros países, en otras ciudades, cuando nosotros contribuimos con misioneros. Y lo hacemos como iglesia, gracias al Señor. Entendimos eso y lo hacemos. Y si en un futuro nuestra iglesia sigue creciendo, vamos a seguir añadiendo más misioneros a nuestra iglesia, porque queremos ser participantes de la salvación de almas para otras personas. ¿Creen ustedes, hermanos, que esos misioneros no agradecen esas ofrendas, por más pequeñas que sean? Claro que sí. Eso es el sostén, el mantenimiento de esa familia que muchas veces está dedicado 100% a la obra. 100% a la obra. Y ustedes ven a sus hermanos en países más pobres, con más aflicciones, más dificultades, por allí todos los días caminando, tocando puertas, invitando a la gente a la iglesia y por supuesto de su pobreza ayudando a los más necesitados. Porque hay hermanos misioneros nuestros que van a estos lugares con gran necesidad, hermano, y ellos mismos sacan de lo poco que tienen para ayudar y alimentar a esas familias. Esas son las cosas que nosotros tenemos que analizar y ver. Y gracias a Dios nosotros estamos en un país próspero y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado para seguir siendo de bendición a otros. Y el versículo 6 nos dice, estando persuadido de esto, lo escribe el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, qué palabra de ánimo, de aliento, de esperanza para el cristiano. Pablo dice, estoy persuadido, estoy convencido, estoy seguro de que esto es así. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y por qué lo dice la perfeccionará en futuro? Porque, hermanos, el camino de santificación es progresivo, ¿ok? El peregrinaje que tenemos como cristianos es algo que empieza en un momento y va a terminar cuando lleguemos a la presencia del Señor. Y es verdad que hay hermanos creyentes que su madurez espiritual, su crecimiento en la fe puede ser más rápido que otros, pero igualmente va a seguir siendo progresivo, ¿ok? Va a seguir siendo progresivo, como dice el texto, porque el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y tenemos otros textos y pasajes que afirman lo que el apóstol Pablo dice. Por ejemplo, vámonos a Efesios capítulo 4, versículo 12, donde precisamente el apóstol Pablo también nos da un detalle acerca de los creyentes que se encontraban allí. Y utiliza la misma palabra de perfeccionar. Efesios capítulo 4, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese, a fin de perfeccionar a los santos. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, de que usted, hermano, crezca en la piedad, de que usted como cristiano dé los resultados que Dios espera de un hijo salvado por gracia. En la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo utiliza también unas palabras sinónimas acerca del tema de perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Y dice ahí el texto: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora bien, yo sé que todos estos versículos son palabras de ánimos para el cristiano. Pero no es como para que el cristiano diga: bueno, yo sé que el Señor me promete esto y bueno, yo no tengo mucho que hacer, entonces yo voy a quedarme tranquilo, yo no tengo que poner de mi parte, yo no tengo entonces que leer la Biblia, yo no tengo que orar, yo no tengo que cuidar mi vida porque el Señor ha prometido guardarme. Y entonces nos vamos al otro extremo. No, el Señor es fiel a sus promesas, pero nosotros tenemos instrucciones, tenemos ordenanzas, tenemos no solo recomendaciones. El Señor nos insta a que hagamos estas cosas precisamente para ver la bondad del Señor y su mano en todo momento. En todo momento. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, otro texto que personalmente cuando lo leo me llena de mucha tranquilidad y gozo por esa promesa tan hermosa. De hecho, un cantante cristiano compuso una canción de este solo versículo. Compuso una canción de este versículo. La primera carta de Pedro 5:10, el texto dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Escuche: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Tremenda bendición, tremenda promesa de seguridad que tiene el creyente. Pero hermano, tenemos que ser obedientes, tenemos que escuchar la voz del pastor. ¿Ok? Recuérdese aquel pasaje en el Evangelio según San Juan que el Señor declara y dice: mis ovejas oyen mi voz. Y dice: y yo las conozco y me siguen. Y dice: y yo les doy vida eterna. Pero dice: mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Y por eso la promesa al final dice: no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero usted debe entender que usted tiene que buscar la dirección del Señor y ser obediente. Sin embargo, hermanos, muchas veces nosotros en nuestra terquedad, en nuestra rebeldía, en nuestra inconstancia, no somos los más fieles. Y a veces en esos momentos de abatimiento, que cuando sentimos que hemos hecho desastres en nuestras vidas, y a veces hasta nos vemos como aquel hijo pródigo comiendo comida de los cerdos, usted ve allí la compasión del Señor, que de alguna manera nos llama ¿a qué? A que volvamos, a que regresemos a nuestro Padre, a que regresemos a esa comunión de la que hemos estado alejados. Y eso usted lo ve, hermanos, cuando usted se topa con un hermano que le llama de repente de manera inesperada y le dice: hermano, no te he visto en la iglesia, ¿qué te pasa? Estoy preocupado por ti, no sé por qué te has alejado de la iglesia y de los hermanos. Eso pasa cuando a lo mejor le pasa una situación en el sentido secular, ¿no? Que le asusta, que le atemoriza, y de alguna forma el Señor le guardó la vida, le protegió. Hubo algo que debía pasar y el Señor evitó que eso pasara. Y usted entiende la misericordia del Señor sobre mi vida todavía. Y lo entiende cuando usted ha fallado y el Espíritu Santo le redarguye y le hace entender: eso que estás haciendo está mal, eso es pecado. Le confronta para que usted se arrepienta. Esa es la obra. Por eso dice la Escritura: estoy persuadido
que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Ok? No minimiza nuestra responsabilidad, pero nos da la seguridad de que el Señor cuida de sus hijos en todo tiempo. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Escuche, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Ok? Así que Pablo en pocas palabras les estaba diciendo, aunque ustedes no estén literalmente conmigo aquí, presos, ustedes están participando conmigo de esto. Por todo lo que ellos estaban haciendo. Vuelvo a recalcar, ellos estaban orando constantemente por el apóstol, para que el Señor le fortaleciera, para que el Señor le animara, para que el Señor mantuviera ese gozo siempre activo, pero también le ayudaban en lo que podían, ¿ok? Asumo que le enviarían también cartas de respuesta, asumo que cuando algún visitante iba a ver al apóstol Pablo, le mandarían alguna ofrenda para su mantenimiento, porque recuérdense que cuando Pablo estaba preso, hermano, ¿cómo producía dinero el apóstol Pablo? Recuérdese que él de oficio hacía tiendas, ¿ok? Era su manera de trabajar en aquel tiempo. ¿Cómo hacía eso preso? Entonces los hermanos creyentes decían, hermano, necesita una manera de mantenerse. Y no solo por él, para inclusive ayudar a otros. Y le mandaban allí su apoyo. Por eso él dice, hermanos, no me vean a mí como el superapóstol o como el único que está trabajando para el Señor. No, ustedes son parte de esto que estoy haciendo. Y eso era gran motivo de alegría para los cristianos, porque hablaba allí de que él estaba padeciendo sus prisiones, pero también estaba para la defensa y confirmación del Evangelio. Hermano, mira lo interesante. Muchas de estas cartas que Pablo escribió, las escribió estando en prisión. El libro El progreso del peregrino, John Bunyan, ¿cuándo lo escribió? Estando en prisión. O sea que el tiempo de calamidad o de aflicción que estos hombres de Dios tuvieron estando en prisión, los llevó, ¿qué cosa? A meterse más con el Señor, a clamar más, a orar más. Y el Señor les dio una bonita revelación. Y entonces, pocas palabras, Pablo está diciendo que todas esas cartas que él escribió, que se refiere a las cartas escritas en prisión, fueron escritas en momentos de soledad, hablando humanamente hablando, que estaba alejado de los demás hermanos, que no podía salir y visitar a otros, etcétera, pero que él entendía, era esto necesario por la revelación que Dios me iba a dar para ustedes. O sea que era necesario el padecimiento, porque mire todos los tesoros que ahora nosotros hoy estamos disfrutando como cristianos al poder estudiar estas cartas. Hermano, un predicador decía que las cartas de la Biblia deben leerse como una carta de amor. ¿Ok? Deben leerse como una carta de amor. ¿A qué me refiero? Yo sé que hoy en día tenemos mucha tecnología. Hoy en día, si los novios se comunican por WhatsApp, por mensaje de texto, hacen una videollamada, eso se entiende. Pero yéndonos unas décadas más atrás, normalmente los novios se comunicaban, ¿qué cosa? Por medio de cartas. ¿Ok? Y más si vivían en ciudades diferentes. Entonces, se escribían cartas. Y yo me imagino allí a aquella muchacha o aquel chico abriendo la carta y diciendo, ¿qué me habrá querido escribir en este momento? Y entonces leyendo con detenimiento, ¿verdad? Esas palabras, esa expresión, esa poesía. Yo no creo que la leyeran corriendo y como, ya, la leí y listo. No, la habrá leído con detenimiento. Y más tratando de entender el contexto, el sentimiento, todo. Entonces, lo que dice este predicador es que así mismo nosotros deberíamos leer la Escritura. No leerlo como si fuera, en este caso, un artículo de periódico. Leerlo viendo que es una carta dirigida de nuestro Padre que nos ama, para que nosotros lo leamos con tranquilidad, con ternura, con amor.
entendiendo que es el corazón de Dios hablando a nuestras vidas. Y por eso hacemos este tipo de estudios, versículo a versículo, tratando de extraer lo más que nosotros podamos del consejo de Dios. Y dice el texto, versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Mire cómo Pablo se expresa. Dice que Dios es testigo de cómo Él los ama y utiliza la palabra entrañable. O sea, hermano, esto no era un amor superficial, ¿ok? No era un amor que se basaba solo en beneficios, ¿ok? Porque hay gente que puede fingir cariño, amor, ternura, porque quiere sacar algún provecho, ¿ok? Mujeres en el mundo se unen a hombres donde realmente no hay ningún interés, pero puede sacar algún beneficio, y ellas pueden fingir, ¿ok? Decir, no, yo te amo, pero es porque hay un beneficio, porque hay algo que puedes traer, y viceversa. Pero Pablo aquí dice que los ama con un amor entrañable. Es como si Pablo dijera, los amo de lo más profundo de mis entrañas. Y dice, y Dios me es testigo. Y los ama, ¿qué cosa? En el amor de Jesucristo. Hermano, ¿cuán diferente sería la vida cristiana y la vida en la comunidad cristiana si el amor de nosotros fuera como el apóstol Pablo describe aquí, entrañable? Entrañable, que no significa que usted es un robot que no va a tener sentimientos, pero significa, hermano, de que usted va a trabajar, ¿qué cosa? La paciencia, trabajará la compasión, trabajará el perdón, trabajará el sobrellevarnos los unos a los otros. Como diría Pablo, ¿verdad? En otra de sus cartas, vosotros que sois fuertes, vosotros que sois maduros, sobrellevad a los débiles para que las cosas marchen bien. Eso sería, hermano, vivir en ese nivel, en un amor entrañable, no dejando que divisiones tontas se presenten en la iglesia por cosas tan efímeras, tan superficiales. No, que el hermano no me vio ese día, o pareciera que le caigo mal, o no sé, tantas cosas que a veces pasan dentro de las iglesias. Y no es lo que se desea, todo lo contrario, que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué usted piensa que nosotros cantamos el coro de la bienvenida todos los domingos? Precisamente para que los hermanos se saluden, para que los hermanos dejen su silla y pase y pueda darle un saludo y un abrazo a todos. Y aunque usted no lo crea, y yo respeto si alguien no puede caminar, yo lo entiendo, pero aunque usted no lo crea, muchos se quedan en su silla. Y yo me pregunto, ¿por qué solamente esperar a que nos vengan a saludar? ¿Por qué nosotros mismos no vamos y saludamos a los hermanos? ¿Cuál es la causa de la fricción o del estancamiento? Fíjese que hasta tuvimos que incluir la estrofa de otro coro para que usted tenga más tiempo. Y con todo eso a veces nos pensamos, wow, pero ¿por qué somos así? O sea, tenemos, hermanos, que, como dice acá el apóstol Pablo, amarnos con ese amor entrañable de Jesucristo. ¿Ok? Amarnos. Recuérdese que hemos entendido por la Escritura de que el amor y la comunión de los hermanos es un amor más profundo y más elevado, porque es un amor que perdurará por la eternidad. ¿Sí? Muchos hijos enterraron a sus padres, y yo sé que eso fue devastador para sus vidas. Y muchos padres han tenido que enterrar a sus hijos, y sé que es un daño más devastador todavía. Pero ¿qué pasa? A menos que ese hijo o ese padre fallecido haya muerto con el Señor, ese amor no va a trascender a la eternidad. ¿Ok? Pero los que mueren en Cristo, así ya hayan pasado a estar con el Señor, hermano, es una comunión que no se va a romper. Es una comunión que solamente va a tener un tiempo de stand-by, mientras esperamos que el Señor venga por nosotros o nos toque a nosotros partir de este mundo. Entonces es como que Pablo yo quisiera que ustedes pudieran entender en lo más profundo
de su corazón de que esto es inquebrantable. Estamos en Filipenses capítulo 1, versículo 8 ahora mismo, para los que estamos en este momento involucrándonos en la escuela dominical. Y el versículo 9 dice: y esto pido en oración, dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, es importante lo que Pablo está diciendo acá, porque él dice que así como ellos son especialistas en mostrar y manifestar el amor de Dios, no solo para con Pablo, sino para con los demás creyentes, dice que también así abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. En pocas palabras, está diciendo el apóstol Pablo: yo quiero que ustedes crezcan en el conocimiento de Cristo. Y hermano, esto es muy importante. Es muy importante porque les quiero comentar algo. Hay congregaciones que logran capacitar a las personas para que aprendan a servir. Y yo sé que está bien. Gente que llega a la iglesia y de alguna manera le dice: usted piensa que puede hacer esto, y la persona: sí, yo tengo deseo de hacerlo y todo, y lo preparan, y esa persona entonces se mete dentro de un ministerio y trata de atender a los demás y de ser de utilidad. Está bien, pero no hay palabra para esa persona, no hay enseñanza, no hay doctrina, no hay crecimiento en el conocimiento de Dios. Entonces la persona va y es nada más como que está pensando en ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Está bien, hay que servir al Señor, pero la persona no está creciendo en el conocimiento de la palabra. Entonces pareciera que aprende a servir, ¿qué cosa? Al ojo, y no lo hace con el entendimiento. El ejemplo que le dio el Señor Jesús a los discípulos, ¿qué fue? Lavarle los pies a los discípulos. ¿Cómo era posible que un trabajo que normalmente hacía el siervo o la sierva de esa casa, que era limpiar los pies a los que estaban llegando de visita, ¿ok?, lo fuera a hacer el maestro por excelencia? Lo viniera a hacer el Hijo de Dios encarnado, de quien todas las cosas existen y subsisten. Y por eso Pedro le dijo: no, no, Señor, no te voy a permitir eso. Tú no me vas a lavar los pies a mí. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Le dijo: lo que ahora estoy haciendo, tú no lo entiendes. Y le dice: si no hago esto, no vas a tener parte conmigo. No, 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 Señor, entonces no solo los pies, báñame completo, le dijo el apóstol, ¿verdad? Pero aquí lo que vemos es que Dios le estaba mostrando ese amor sacrificial, pero el Señor le estaba mostrando a ellos una lección de vida. El que quiera ser mayor debe ser más humilde. El que quiera ser mayor debe servir más, pero hacerlo con un entendimiento bíblico. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo: deseo que el Señor no solamente les siga animando a ser más amorosos y dadivosos con los necesitados, sino que abunden en ciencia y conocimiento. Hermano, y eso es de gran importancia en los tiempos que estamos viviendo, ¿sabe? De hecho, le digo, hay pastores en muchos lugares que no les conviene tanto que la grey del Señor se nutra con la palabra o que conozca la Escritura como es. ¿Por qué? Porque entonces él va a tener que vivir al margen de la Escritura. Hay pastores y maestros en muchos lugares que, si usted escucha la enseñanza, es una charla motivacional, son reflexiones humanistas, son historias con alguna enseñanza por allí sustancial, pero no van tanto a la Escritura. Entonces, aunque usted no lo crea, están haciendo lo mismo que hacía en el pasado la iglesia de Roma, que era, ¿qué cosa? Tener la Biblia aquí, mira, solamente debajo de sus bolsillos, y la gente no tenía acceso a la Escritura. Entonces prácticamente, ¿qué hacían los seguidores? Le decían amén a todo lo que decía. Pero ¿qué pasa?
el pueblo perecía. ¿Por qué? Porque le faltaba conocimiento. El pueblo era ignorante porque no conocía al Dios de la Escritura. Entonces, los que estaban allí en la iglesia en Roma, ¿qué hacían? Cautivaban la mente de las personas, las controlaban, porque no les convenía que la gente conociera la verdad. Pero pareciera que hoy en día quieren hacer muchos lo mismo. Todo lo contrario, hermano. Cada iglesia debería abrir la Escritura y decirle a todos: vamos a ir a la Escritura y vamos todos a aprender lo que Dios quiere que ustedes sepan. Recuerdo que cuando nosotros empezamos a estudiar en Venezuela, en un centro de formación teológica, o un seminario, al principio muchos de nosotros como hermanos, evidentemente estábamos empezando en la fe. Estábamos, como diría un término bíblico, éramos neófitos en la Escritura. Estábamos apenas empezando, éramos principiantes, no sabíamos muchas cosas. Pero a medida de que estaba pasando los meses y estábamos profundizando en la Escritura, estábamos estudiando más teología, etcétera, en unas ocasiones el pastor ponía a predicar a algunos de los hermanos para que empezaran a entender, ¿no?, lo que era exponer la palabra del Señor, dar un sermón, dar un estudio bíblico. Y nunca se me olvidan las palabras de un hermano que ya partió con el Señor. Se llamaba Juan Aponte. Y un día que lo mandaron a él a predicar, él se levantó el púlpito y le dijo: hermanos, dijo, cada vez que me paro aquí me siento más nervioso. Y todos los hermanos se quedan como que, ¿pero por qué? Y él dice: porque cada vez que me paro aquí entiendo de que hay menos ignorancia en el pueblo de Dios. Y que yo tengo que predicar aquí con precisión porque ustedes conocen cada vez más las Escrituras. Y yo decía: qué bien. O sea, es interesante porque este hermano está diciendo que cada vez más los cristianos que estaban allí sentados conocían al Dios de la Escritura. Y así como hacían los cristianos de Berea, revisaban la palabra del Señor a ver si lo que el predicador estaba diciendo concordaba. Y yo decía: está bien, porque eso le da más temor al que se está parando a predicar y decir: yo tengo que hacer las cosas, mira, dirigidas por el Espíritu Santo, estudiar cómo debe ser la palabra del Señor para predicar, como decía el apóstol Pablo, con precisión la palabra. Con precisión, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, no salirnos, no agregar, no añadir, no quitar. Pablo insta esto. Y para terminar dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Escuche: llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, algo interesante. De hecho, la Escritura llama a los hijos de Dios justos. ¿Sí o no? Salmo capítulo 1, ¿qué dice el título? El justo y los pecadores. Sí, la Escritura habla de que los cristianos son justos. Y hablamos de una justicia humana que se trata de moralidad. Y está bien que uno la ejerza delante de los hombres. Sin embargo, su justicia terrenal de nada sirve delante de Dios, a menos de que usted esté en Cristo. Por eso dice el texto: llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo. El justo por los injustos. ¿Ok? El único que era santo pudo presentarse como una ofrenda pura y sin mancha delante del Señor. Entonces, en pocas palabras, todo aquel que está en Cristo es el que puede estar presente delante del Señor y tener la seguridad de que no vamos a ser condenados. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por medio de Cristo. Recuerda, hermano, mire, ninguna persona en esta vida, por más que agarre una calculadora y saque cuenta de todas las cosas buenas que hizo en su vida, para él, para su familia, su prójimo, nunca esa suma va a poder pagar para poder estar justo delante del Señor. No hay ninguna matemática que funcione eso. Pero todo aquel, por más pecador que haya sido, que esté en Cristo, puede presentarse delante del Señor y saber que ha sido limpio, que sus pecados han sido perdonados, que ya no es culpable del juicio.
Y es lo que el apóstol nos declara acá. Dice, sean sinceros, irreprensibles para el día de Jesucristo. Y dice, llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo. ¿Cómo nos llenamos de esa justicia, hermano? Conociendo al Dios de la Escritura, estudiando la palabra, sirviéndole, haciendo lo que Él nos manda. Y mire el objetivo, para gloria y alabanza de Dios. No para jactancia personal, no para que digan voy a hacer esto, para que entonces cuando salga el final los hermanos me digan, hermano, tremenda bendición, hermano, qué bien canta, hermano, me gustó que dijo esto. No, para gloria y alabanza de Dios. Ese tiene que ser el pensamiento de todo ministro y todo aquel que sirve al Señor. Vamos a terminar la clase, hermanos. Gracias, Padre, te damos por este domingo. Síguenos animando, Señor, a crecer en el conocimiento de tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo de escuela dominical, que podamos quedar en nuestro corazón cada una de estas enseñanzas y poderlas poner en práctica. Te ruego que tú bendigas el tiempo de adoración que ahora vamos a disfrutar. Trae con bien a aquellos que vienen en camino, Señor, y también recibe tú toda la honra, la alabanza y la gloria en el tiempo de la adoración, y utiliza, Señor, al pastor. Dale sabiduría de lo alto, Señor, para que podamos ser instruidos con toda la enseñanza que tú nos quieres dar. Recibe la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.